Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una invitación animada para 50 años. Si desean pueden unirse a mi comunidad para acceder a editables, tutoriales exclusivos o mini cursos. Para ello voy a trabajar con la plataforma Canva de modo gratuito. Me voy a crear un diseño, voy a seleccionar video para celular, que esta es la medida. Doy clic y bueno, esta es la plataforma. En ella voy a ingresar formato de video o GIF. Voy a trabajar con Pinterest para buscar la base. En este caso, por ejemplo, voy a trabajar con esta. Procedo a guardar que está en GIF. Una vez que está descargado, me regreso a la plataforma Canva. Y ahí en subidos, subir archivo, voy a adjuntar el fondo. Se procede a cargar. Esperamos un momento. Clic simplemente para acoplar en la base. Voy a ampliar. Y bueno, me va quedando de esta manera. A continuación voy a ingresar los demás elementos. Para ello me voy a elementos. En la búsqueda voy a buscar Happy Goal, donde se van a mostrar todas las fuentes de textura ya predeterminadas con feliz cumpleaños. Lo voy a arrastrar en la parte superior. Ahora prosigo con los demás elementos. Me voy a texto. En este caso voy a seleccionar esta fuente de texto que es MotherScript. Voy a trabajar con esta tipografía, procedo a desagruparle, elimino el elemento que no me sirve y esta voy a proceder a modificar. En este caso voy a escribir "se acerca a mis fabulosos años 50". En este caso voy a proceder a seleccionar y voy a cambiar el color, en este caso a color blanco. Ahora lo que voy a hacer modificar es el interlineado. Una vez listo, en este caso voy a ingresar la letra 50. Para ello me voy a elementos. En la lupa nuevamente busco el término Gold Texture. Voy a trabajar con este que me va a servir para una base. Simplemente ubico de esta manera. Ahora nuevamente prosigo a buscar con la lupa. En este caso Golden Palo. Voy a seleccionar estos elementos que están de forma libre y gratuita. El número 5 y el número 0. Y voy a proceder a minimizar y acoplar justo en esta área. De igual manera puedo mover los demás elementos para que se me vean mucho mejor. Una vez finalizado, nuevamente en el motor de búsqueda de la lupa, voy a buscar Circle. Voy a seleccionar uno de ellos, pero siguiendo con la temática que es de Gold. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta, que viene en formato GIF. Y voy a superponer bordeando todo el número. Y bueno, me va quedando de esta manera, como ustedes pueden apreciar. Una vez ya finalizado el primer cuadro, me voy a dar clic en estos puntos y duplicar capa. Una vez que está duplicado voy a eliminar los elementos que no me van a servir. En este caso me quedo con la fuente tipográfica que me va a servir y cambio por este nuevo texto. Ahora voy a adjuntar en la parte superior este elemento que viene a ser en GIF, que ustedes lo pueden encontrar en Giphy, y lo voy a subir a la plataforma Canva. Y en anteriores ocasiones les compartí múltiples plataformas donde ustedes pueden encontrar GIF. También el tutorial lo estoy dejando en la casilla de descripción. Me voy nuevamente a elementos. En este caso voy a buscar Flor Gold. Voy a seleccionar esta, que viene a ser una flor en GIF. Lo ubico de esta manera. Y así se me va acoplando ya todos los términos. Voy a hacer una pequeña modificación en la letra. Ahora nuevamente me voy en la parte inferior en los 3 puntos y duplicar capa. Elimino los elementos que no me va a servir. Mantengo en este caso estos elementos. Y a continuación voy a ingresar más imágenes de esta misma secuencia. De esta manera minimizo y acoplo cada una de las flores.
Una vez finalizado en este caso voy a cambiar el texto. En este caso ubico en la parte inferior. Ahora en la parte superior voy a ingresar la imagen de la cumpleañera. Para ello me voy a buscar una base, me voy a Círculo Gold. Hay múltiples círculos, en este caso voy a seleccionar esta. Lo ubico en la parte superior. Lo minimizo. Ahora nuevamente me voy a elementos, nuevamente en el botón de búsqueda voy a seleccionar marcos y voy a seleccionar un marco circular. Este marco circular me va a servir como base para yo ingresar la foto. Lo muevo. En este caso clic derecho, capas, mover delante para ubicarlo delante. Ahora selecciono este elemento que viene a ser el fondo. Me voy a subidos, imágenes. Acá está la imagen previamente que he subido de la cumpleañera. Arrastro este elemento a la parte inferior, me quedo simplemente con el círculo. Doy clic y adjunto la imagen. Doble clic para modificar o ampliar la imagen dentro del círculo. Ahora, antes de superponer este círculo, lo que yo voy a hacer es clic sobre la imagen, clic derecho y voy a proceder a bloquear para trabajarlo mucho mejor y no se me una a la circunferencia inferior y superponerla adecuadamente de esta manera. Adicional a ello me voy a elementos, salgo de la sección marcos, nuevamente en el buscador voy a buscar Brush Glitter, que viene a ser una base, en este caso este elemento. Le doy clic y voy a superponer justo en el nombre. Este me va a servir para la base del nombre de la cumpleañera. Simplemente Control C, Control V de la tipografía y procedo a modificar con el nombre, en este caso color negro. Una vez listo, ahora me voy al primer bloque que previamente había seleccionado este elemento. Control C, Control V. Voy a superponer esta circunferencia en glitter que tiene un movimiento. Voy a superponer justo en la circunferencia. Clic derecho, capas, mover delante, el nombre. Ahora procedo con el tercer elemento, en este caso simplemente clic, duplicar capa. Nuevamente elimino los elementos que no me van a servir y me quedo con algunos que sí los voy a utilizar en este bloque. Una vez que ya están listos, estos elementos los voy a arrastrar a la parte inferior para poderlo trabajar mucho mejor ubicando los elementos en el medio. Me voy al motor de búsqueda, voy a buscar marcos gold. Pueden seleccionar cualquiera, en este caso yo voy a escoger esta. Lo voy a proceder a ampliar y centrar. Este me va a servir para las bases de datos. Me voy nuevamente a subidos. Voy a ingresar esta base de glitter que lo he descargado de Google. Y voy a ubicarlo justo de esta manera, que se me ubique en la parte interna del marco. Clic derecho, capas, mover delante, estoy moviendo delante el marco. Antes de superponer me voy a transparencia y voy a reducir a 43. Lo ubico de esta manera. Ahora prosigo nuevamente elementos, me voy al motor de búsqueda y voy a seleccionar Globo Gold. En este caso hay múltiples elementos que ustedes pueden seleccionar. En este caso voy a escoger esta que está en formato GIF. De preferencia busquen imágenes de GIF para que pueda tener movimiento la invitación que están realizando. Una vez listo voy a ubicar este globo en la parte superior y como ustedes observan hay elementos que en realidad no me van a servir de esta parte del globo, simplemente me voy a recortar y recorto esta base. Me voy a la parte inicial, voy a copiar el número
Me voy a la parte inicial, voy a copiar el número, control C, control V. Nuevamente retorno esto como estaba antes y me procedo a ir a la cuarta hoja. En este caso voy a superponer este 50 en la parte superior. Simplemente voy a reducir o ampliar o mover y voy a ubicarlo de esta manera. Una vez finalizado, lo que voy a hacer es acoplar el nombre también en la parte superior. Como inicialmente estaba debajo de, ahora me voy a capas, mover delante, o caso contrario simplemente clic, capa, mover las capas, para que ustedes simplemente puedan mover la ubicación. En este caso, por ejemplo, selecciono y puedo moverlo de esta manera. Voy a superponerlo por todo lo demás y lo ubico en la parte superior. Ahora nuevamente el texto ubico en la parte superior. Ahora a continuación lo que voy a hacer es ingresar los datos, en este caso de la dirección, la hora, el lugar. Una vez que ya hemos cambiado, voy a ingresar algunos elementos adicionales. En este caso control C, control V, por ejemplo, de estos elementos, porque en la parte inferior se ve un poco vacía. En la parte inferior se ve un poco vacía. Voy a trabajar con la plataforma Giphy, que tiene múltiples imágenes en PNG, en formato GIF. Y ya lo he subido. En este caso voy a trabajar con este elemento y superpongo en la parte inferior y procedo a ampliarla. Y bueno, me va quedando de esta manera. A continuación voy a ingresar otros elementos adicionales que viene a ser tipo este confeti. Y lo voy a ubicar en la parte superior. Control C, control V de este mismo elemento y lo ubico en la parte inferior dándole una forma. Ahora, una vez finalizado, voy a proseguir con el quinto bloque, que es de despedida. No voy a duplicar esto, sino el segundo, puesto que me sirven como tal cual. Simplemente voy a hacer algunas modificaciones a esta, que viene a ser la despedida. Voy a eliminar, por ejemplo, este elemento. En esta parte voy a cambiar el texto. Y en la parte inferior voy a ingresar también una imagen GIF de la plataforma Giphy. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta que previamente ya lo he descargado y he subido a la plataforma Canva. Y voy a ampliarlo de esta manera. Y bueno, ya hemos finalizado todo el proceso de construcción. Ahora procedo con el paso de animación. Ustedes pueden animar elemento por elemento, pero en este caso yo voy a animar en bloque. Me voy a la parte superior de animar. Hay múltiples animaciones ya predeterminadas. Simplemente ustedes pueden seleccionar una de ellas de acuerdo a cómo quede su animación. En este caso voy a seleccionar divertida, por ejemplo, puesto que como está compuesto de texto y de imagen. Ahora, en cuanto a la duración, ustedes van a ampliar de acuerdo a la animación que están escogiendo. En este caso puede ser 5×5. Si ustedes gustan, simplemente clic y podrán previsualizar cómo está la animación y cuántos minutos les están otorgando. De igual manera, en este caso sí tiene texto, es bastante el texto que tiene. En este caso yo puedo seleccionar esta animación que incluye imagen y texto. Y bueno, en cuanto a la duración también va a ser un poco mayor, puesto que tiene texto que es para leer. Como ustedes pueden observar, calza más o menos 7.5 segundos para este bloque. Ahora procedo con este tercer elemento que no tiene mucho texto y por lo tanto puedo escoger una animación mucho más simple, por ejemplo esta. Y en duración también voy a añadir, en este caso puede ser 5 segundos, que va bien.
ustedes pueden estar viendo cada vez que realizan la animación o agregan la cantidad de segundos. Ahora en esta cuarta sección, antes de animar, voy a agregar un pequeño cambio. En este caso quiero que se vea un poco más grande los elementos, puesto que a la vista se ven muy pequeños. Simplemente voy a ampliar todos los elementos. En este caso me voy a animar nuevamente y selecciono una de ellas. En este caso yo voy a seleccionar esta. En cuanto a duración, sí, un poquito más, en este caso 8.5 segundos. Y bueno, me va quedando de esta manera, que también está bien. Ahora prosigo con la última parte. Voy a seleccionar esta animación y voy a ingresar una duración de 6.5, que viene a ser la parte final. Y bueno, de esta manera he ingresado ya las animaciones respectivas a cada una de ellas. Ahora la siguiente fase es ingresar la música. En este caso simplemente suman la cantidad de segundos y pueden seleccionar una música que aproximadamente tenga esa cantidad de duración. Si es mucho mayor no importa, puesto que lo pueden cortar. Subo en este caso la música. Simplemente ustedes lo que van a hacer es arrastrar a la parte inferior. Automáticamente se abre una sección que es de música de fondo. Nuevamente clic si desean modificar. Si ustedes desean ampliar, simplemente van a arrastrar esta sección, como están observando. Si es que es mucho mayor, el audio se va a cortar de manera automática hasta la cantidad que dura el video. Y bueno, todo está listo. Una vez terminado todos los elementos, me voy a archivo, descargar. De manera automática se me predetermina el tipo de formato y clic en descargar. Automáticamente en la parte superior se me muestra el proceso de descarga, que una vez finalizado se me descarga en la parte inferior. Y bueno, este es el modelo que ha quedado. Espero que les haya gustado. Lo pongan en práctica, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.